Tocaremos el tema hoy del cochinero en Monterrey, Nuevo León, que empezamos a tocar la semana pasada, pero han surgido nuevas cosas. El Partido Acción Nacional, su comité ejecutivo, le pidió al alcalde Larrazábal que pidiera licencia mientras se averiguaba si tiene alguna responsabilidad en el proceso de entrega de dinero a su hermano por parte de, pues suponemos, del crimen organizado. Este sería el tema que propongo para que toquemos ahora. Pues mira, digo, tiene muchísimos ángulos esto, pero realmente para un presidente proveniente de las filas del PAN y cuyo principal proyecto ha sido precisamente la lucha contra la corrupción, y dentro de la lucha contra la corrupción, pues uno de los ingredientes más importantes es lo que tú decías hace un rato, ¿no? Que es la connivencia entre autoridades y crimen organizado, pues es un golpe muy fuerte. Me parece que Acción Nacional, el partido, sí, la estructura del partido, ha reaccionado bien. Pero lo que me provoca esto del alcalde Larrazábal, al rato podemos analizar las encuestas, es la persistencia de dos conductas de nuestros políticos. Uno, el aferrarse al puesto de cualquier manera. En cualquier otro país, cuando pasa un escándalo de esta naturaleza, sin que se lo pida a nadie, es normalmente el funcionario público el que renuncia o el que tiene el cargo de elección popular. Y la segunda conducta es la de la simulación. Ahora que estamos discutiendo en la reforma política esto de la revocación de mandato y todas las formas de participación directa, de repente uno se pregunta, bueno, ¿y para qué las queremos? ¿Vieron ustedes la faramalla que hizo el alcalde Larrazábal para quedarse en el puesto? ¿Alguien puede creer que esa encuesta telefónica y vía internet realmente tiene algún asidero en la realidad? Pues sí, tiene que ver, como dices, con muchos ángulos. Me referiré a uno histórico para demostrar que hay una quiebra ética en el Partido Acción Nacional, que ha perdido la autoridad moral que alguna vez tuvo, porque hasta cierto punto en la política su patrimonio era la defensa de la decencia y la honestidad. Ninguna duda sobre eso. Hace 10 años, menos de 10 años, Santiago Krill y Vicente Fox, entre otros, justificaron la apertura de más casinos diciendo que había que romper el monopolio del PRI, de Jorge Hanron en Tijuana, y que también había que meterlos a las instituciones. Yo recuerdo que quienes nos opusimos firmando desplegados que organizaba Manuel Arango, por cierto, entre otros, decíamos, uno, que el gobierno federal no tenía capacidad para supervisar ni los casinos, muy pocas cosas ya tenía capacidad de regularizar. Dos, que iban a ser una fuente de corrupción. Y tres, que muy posiblemente iba a establecerse un nexo con el crimen organizado. Años después se está demostrando, lo cual muestra la naturaleza sistémica de la corrupción en la cual está metido el mundo de los casinos y el Partido Acción Nacional en particular. Están metidos los dos partidos principales, al menos en las encuestas, por el número de votos que se supone que tendrían de preferencia en los sondeos y encuestas, el PAN y el PRI. El PRI con Carlos Hank, del cual nunca se han deslindado y que ahora ya quedó exonerado por los jueces, en definitiva, de sus posibles responsabilidades, sobre todo en materia de lavado de dinero, que es una de las principales imputaciones que se le estaban haciendo. El PAN, con esto de Nuevo León, de Monterrey específicamente, y la negativa de Larrazábal a salir del puesto de alcalde para que se dé puerta abierta a las investigaciones y se transparente todo lo que allí ocurrió, pues está mostrando que también tiene una serie de gentes que están coludidas con el narcotráfico o con el crimen organizado de alguna manera más o menos indirecta. No digo que todo el PAN, esto es específico. En el caso de Monterrey ha empezado a aparecer muy claramente toda una planeación para el desarrollo de casinos, que trae un reportaje excelente de la revista Proceso el día de hoy, y que es en relación con uno de los que ha sido llamados el zar de los casinos, un señor Rojas, Juan José Rojas Cardona. Y este señor, bueno, no solo tiene delitos pendientes de resolver en los Estados Unidos, de donde se escapó sin haber cumplido sus responsabilidades allá,
judicialmente hablando, sino que convenció a inversionistas norteamericanos para que invirtieran y sembraran casinos en el país, específicamente empezando por Nuevo León. Allí hay un problema muy serio porque este señor Rojas Cardona, no solo el asunto de Larrazábal, sino que está mezclado Rojas Cardona con una serie de empresarios y de gentes incluso de la iglesia que lo han apoyado y se supone que él ha correspondido, lo cual habla de que la corrupción está metida en el Estado, en la iglesia, en el municipio y que estamos... En el partido. Y en el partido. Yo creo que tienes razón, normalmente no puede uno decir el PAN, ¿no? En genérico, Claro. ¿no? Son individuos que militan dentro del PAN y que tienen sus responsabilidades, desde luego, la estructura del partido, porque han permitido que este tipo de personas lleguen a los cargos de elección popular, y no solamente que lleguen, a cualquiera se le escapa, ¿no? Nunca sabes, pero que persistan en el puesto. Ahora, ¿qué pasa allí? Cuando decimos ya el partido y decimos una cosa sistémica, estamos hablando que hay serias dudas y hay averiguaciones en contra no solamente de este alcalde, sino también de su predecesor y del de antes, ¿no? Por ejemplo, de Adalberto Madero, que ya también salieron sospechas, sí. Y esta mañana también amanecimos con la noticia de, ¿cómo se llama? Mauricio Fernández, que también en 2009, ya siendo funcionario público, alcalde de Garza García, lo agarraron en la frontera con Estados Unidos y lo agarraron con anfetaminas o con éxtasis, para no exagerar, con éxtasis y con algo de marihuana. Entonces, claro, ya uno puede empezar legítimamente a sospechar que toda la estructura, cuando menos la estatal del PAN, está penetrada por algún tipo de crimen organizado. Entonces ya se prenden focos rojos y sí exige de parte, de la misma manera que Felipe Calderón, el presidente Calderón, ha exhortado a, como lo vamos a ver en el próximo bloque, a los jueces y trae un litigio ahí, pues también tendría que pronunciarse con respecto a lo que está pasando al interior de su partido, ¿no? Hay otro ángulo, por supuesto, porque los casinos son como una fuente inacabable de pus que sale y salpica por todos lados a raíz de la tragedia de la muerte de los 52 personas. En este reportaje de portada de la revista Proceso, citan a un ex colaborador del que llaman zar de los casinos, que habría varios zares, pero en fin, del zar del PAN, vamos, para decir, del zar panista de los casinos. Regiopanista Juan José García, y un personaje al que no citan, un testigo anónimo por lo pronto, asegura y da una buena cantidad de información que en el 2006 Juan José entregó entre 8 y 9 millones de dólares a la candidatura de Felipe Calderón, entre 8 y 9 millones de dólares a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a través del hermano de Andrés Manuel, y que entregó 35 millones de dólares a la candidatura priista de Roberto Madrazo. Es decir, está involucrando a los tres principales candidatos de los tres principales partidos, y en este sentido podría decirse que es un confidente anónimo que, en fin, no es de confiar, pero lo que más me llama la atención, o lo que más debería llamar la atención, es cómo información de este tipo no provocan la más mínima reacción del Instituto Federal Electoral. Recordemos cuando Eugenio Hernández, el que fue gobernador de Tamaulipas, confesó que iba a movilizar a su gente en el 2006, el día de la elección, las llamadas de Pedro Cerizola, es decir, ha habido suficientes indicios como para que la máxima autoridad electoral diga algo sobre afirmaciones de este tipo, al menos que no hay evidencia o que van a investigar, pero es silencio más absoluto, lo cual traslada ya la corrupción no solo a los partidos, sino a los órganos encargados de supervisarlos. Qué bien que has citado esta información que surge apenas hoy, al menos a nivel de la prensa, en la superficie de la prensa, de que los distintos candidatos del 2006 fueron penetrados de alguna manera y en alguna proporción por el dinero del crimen organizado. Al menos esta es una información que habrá que corroborar,
pero que nos hace pensar, bueno, eso pasó en 2006, además de la entrega de $5 millones a dos candidatos del PAN en Nuevo León, uno en el alcalde de Monterrey, que fue Adalberto Madero, $2,5 millones, y otro a otro alcalde de ahí cerca de la zona conurbada, se me va el nombre. Pero habría que ver qué puede estar pasando con rumbo al 2012, porque el crimen organizado no se va a quedar quieto ni va a dejar de intervenir. Tenemos evidencias, indicios de que ha intervenido. Ahí está el caso en Michoacán del medio hermano del gobernador Godoy, sí, que también anda prófugo, que lo desaforaron. Y tenemos muchas evidencias e indicios de que el narcotráfico, el crimen organizado, con sus distintos carteles en las diversas zonas, está interviniendo. ¿Qué está planeando para el 2012? ¿Qué confianza nos puede quedar después de ver todas estas evidencias en lo que va a ocurrir el 2012? Además de la debilidad del IFE, que está pidiendo una millonada para... A ver, yo reconozco el problema que están mencionando tú y Sergio, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer el IFE? Pero, Sergio, tú dijiste en tu primera intervención, una de las cosas que nos revela esto es la falta de capacidad del Estado para poder regular medianamente los casinos, ¿no? Tienes razón, Pauli, no los debieron haber reconocido, ¿sí? No tenemos capacidad como gobierno, como Estado, de regular y de controlar esto, pues mejor no nos metemos a eso porque nos va a salpicar, ¿sí? Pero luego me dices el IFE, sí, y el IFE no ha dicho nada. Vamos a pedirle al IFE, ¿sí?, que tenga la capacidad para controlar la selección de candidatos en materia de crimen organizado, cuando estamos diciendo que el Estado mexicano, esta cosa grandota que es el Estado mexicano, el Ejecutivo con todos sus recursos, el Legislativo con su posibilidad de legislar, y le vamos a pedir a los consejeros del IFE que sean ellos los responsables de controlar esto, me parece muy difícil. Uno, no están para eso, y dos, si el gobierno, el Ejecutivo, la rama ejecutiva del gobierno no tiene esa capacidad, cuanti menos la va a tener el IFE. Mira, tal vez quisiera precisar, porque es un buen punto. Injusto, digamos, con el IFE. Lo que está saliendo del caso de los con la historia, los escándalos de los casinos, es un nexo corruptor entre empresariado, ligado no al crimen organizado, pero empresariado y partidos políticos. Y salen indicios, declaraciones de que hubo una transferencia a candidatos para invertir en las campañas, lo cual es ilegal. Esas ilegalidades, a eso me refiero, a la ilegalidad de que se entrega dinero fuera de los canales aceptados en la ley y que las autoridades electorales, porque no es solo el IFE, sino todas las autoridades electorales están evadiendo esos hechos escandalosos de por sí, pero además están evadiendo algo muchísimo más grave, que una parte del país está en guerra y está viviendo en condiciones de conflicto y sus elecciones, por tanto, tienen que ser atendidas bajo esa lógica. La actitud es la de evadir. Déjame reforzar un poco la respuesta a lo que tú preguntabas, María Amparo. Yo creo que el IFE no tendría capacidad en términos preventivos para investigar y prevenir que el crimen organizado no interviniera en la selección de un candidato o en la declinación, porque esas son las cosas que hace el crimen organizado. No solo es financiar candidatos, sino atemorizar a unos para que declinen y no sean candidatos. Para eso no tiene capacidad el IFE. Pero Ni facultades. Pero el IFE sí tiene facultades para investigar las evidencias que van surgiendo sobre delitos que se han cometido y tendría que hacer algún tipo de análisis, porque sí puede multar a los partidos y hasta llegar a la cancelación del registro en algunos casos en donde se pruebe que hay responsabilidad. No tiene todos los elementos para hacerlo. Y por cierto, pues es un tema que va a seguir presente porque las elecciones están corriendo y nos tenemos que ir al próximo bloque. No nos deje, va a ser un bloque interesante. Perdón. Si no fuera porque estamos conviviendo permanentemente con escándalos de todo tamaño, la confrontación entre el presidente Felipe Calderón y los jueces mexicanos, el Poder Judicial, estaría sacudiendo las entrañas y las estructuras de este país, pero como hay tantos escándalos, se ha mandado a páginas interiores el tema. Doy solo la información. El 23 de junio,
Felipe Calderón decidió iniciar una cruzada contra la corrupción de los jueces, que en su opinión, repetida una y otra vez, no concilian la verdad legal con la verdad real con la verdad legal, que es un trabalenguas, pero no. Lo que él dice es que los jueces se refugian en tecnicismos para no reconocer la culpabilidad de delincuentes, y utilizó incluso con todas sus letras el caso de Han Ron, diciendo que cómo lo habían soltado si 2 de las 86 armas incautadas habían sido usadas para asesinar, con todas sus letras. Bien, cerró el ciclo el 6 de septiembre cuando se lanzó de una manera muy coloquial y muy dura en contra de los jueces, diciendo que los agarramos, y ellos los sueltan. Esa fue la frase que empleó. Ese mismo día le respondió de una manera muy tímida la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, diciendo que no se valía lanzar acusaciones sin dar prueba y que se las tenía que fuera con las autoridades correspondientes. Al día de hoy no sabemos en qué vaya, si estemos en una tregua o si reiniciarán las hostilidades, pero el tema es serio porque, en mi opinión, y ya habrá tiempo para ampliarla, ambos tienen la razón, eso es lo trágico. Claro. Yo creo que, perdón, No, adelante. Yo creo que efectivamente este conflicto se va a sepultar pronto porque debe haber habido algún acuerdo para no seguir ventilando estas cosas en público y en forma de confrontación. Efectivamente, Calderón se quejó, sobre todo a partir de la captura y soltar a este responsable de la Comisión Federal de el corrupto de la Federal. De la Comisión Federal de Electricidad, que le un habían yate y dado un yates y cosas de esas. Lo capturaron, tuvo un amparo, lo soltaron, le dieron la suspensión provisional y se peló. Y se disgusta el presidente como un disgusto más. Inmediatamente la Judicatura dijo, el presidente está poniendo en riesgo la estabilidad nacional. Sí. Dijo, las instituciones están siendo desestabilizadas por el presidente. Sería muy morigerada, pero es una afirmación verdaderamente grave de terremoto, ¿verdad?, al interior del Estado. Y tratándose de estas dos posiciones, la del Poder Judicial a su más alto nivel, porque el Consejo de la Judicatura, hay que recordar, está presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de la entidad que representa al Poder Judicial y que realiza las contrataciones y da seguimiento y evaluación a todos los jueces. De tal manera que estamos hablando de una instancia en la cual se responsabiliza al presidente de estar desestabilizando las instituciones. Es una acusación gravísima, por benignamente pronunciada que hubiera sido, mi querido Sergio. Creo que tienes toda la razón, sí, la respuesta sí fue fuerte. Lo que pasa es que no se le dio el vuelo que hubiéramos esperado o no tuvo la repercusión que hubiéramos esperado, porque en efecto cada acto de corrupción va pues tapando cualquier evento político, pero lo que significa el que el presidente o el representante del Consejo de la Judicatura le dijo a Calderón, diciéndole, no señor, lo que desestabiliza no son las sentencias de los jueces, lo que desestabiliza son declaraciones como las que está haciendo usted. Yo creo que sí fue una declaración muy fuerte. Ahora, tú decías, Sergio, creo que tienen razón los dos. O sea, yo entiendo la frustración del presidente Calderón de que en los pocos aciertos que han tenido, que por cierto, uno de ellos no fue el de Hank, ¿sí?, porque tendría que haber, como abogado que es el presidente de la República, tendría que haber sabido que las pruebas no son válidas dado que no se cumplió el procedimiento y no pudieron acreditar que hayan seguido, sí, lo que llaman los abogados el debido proceso, ¿sí? Entonces, las pruebas que salgan después de eso simplemente no valen, por más coraje que nos dé a nosotros tres, al presidente de la República y a todos. Ahora, tiene razón, lo mismo que comentábamos hace un rato de las autoridades electas, como el alcalde de Monterrey, ¿sí?, ocurre con los jueces. Sabemos que un conjunto amplio, ¿sí?, del sistema de justicia también está corrompido, en parte por el crimen organizado y en parte también por intereses privados que van y compran sentencias, no es nada más el crimen organizado. Entonces yo entiendo la frustración del presidente de la República. Lo que no entiendo es que siendo otra vez, perdón, la misma cantaleta, su principal programa
el combate al crimen organizado, no haya puesto desde el inicio como una de las patas fundamentales, ¿sí?, la depuración y el fortalecimiento del sistema judicial, porque las otras dos patas le tocan a él, al Ejecutivo, que son las policías y el Ministerio Público. Entonces, no estemos culpando a los jueces cuando el Ministerio Público, que está bajo el cargo del Presidente de la República, no está haciendo su mínima tarea como tener una orden de cateo para entrar a la residencia del señor Jancrón, ¿no? No, tiene razón. Yo creo que se tardaron 2 meses y medio en responder. Sí. Desde la primera crítica, el 23 de junio, responden el 6 de septiembre, y luego no nombran al presidente, sino que lanzan la crítica y como el Poder Judicial, todos entendimos que iba dirigida a Felipe Calderón, pero acepto que sí fue una respuesta dura, eso no es lo esencial. Creo que lo central es lo que tú mencionaste, de que, y creo que coincidimos plenamente, que hay responsabilidad de los dos lados. Claro. Ni el Ejecutivo está haciendo su trabajo, ni el Poder Judicial está haciendo el suyo. Y la pregunta que queda es, ¿y cómo es que somos tan civilizados? ¿Cómo mantenemos ese mínimo de civilidad si la mayoría de los mexicanos tenemos un pavor a acercarnos a las policías y a los jueces? Y vamos, pensar que a uno lo va a proteger la Procuraduría, sea la federal o la del Distrito Federal o la de los estados o la policía preventiva, pues no es el caso. Nada. Y caer en manos de los jueces mexicanos, de la justicia mexicana, es un horror digno de Dante y su infierno. Por tanto, el drama, la tragedia es que es un pleito entre los corresponsables y Miguel Carbonell. Dos artículos espléndidos, uno de Ana Laura Magaloni del sábado en Reforma y otro del viernes de Miguel Carbonell en el Universal. Correcto. Ambos poniendo los puntos sobre las íes desde dos perspectivas, sí. Miguel Carbonell defendiendo al Poder Judicial, Ana Laura Magaloni más crítica, pero en todo caso, ¿y la ciudadanía en quién se apoya? Yo creo que vale la pena aclarar, sobre todo para nuestros televidentes, cuál es la responsabilidad de cada uno, porque podríamos aquí recordar este adagio mexicano de El comal le dijo a la olla. Hay que precisar que el proceso judicial empieza por el Ejecutivo, no por el Judicial. El Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República sigue nombrando y de él depende el Procurador General, que es la cúspide del sistema de protección de la sociedad, que es el sistema del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que hacer una buena investigación y tiene que fundamentar. Bueno, ahora la policía es la que hace la investigación. Pero el Ministerio Público tiene una policía jurisdiccional, ministerial le llaman ahora, la policía judicial antes, que es la que hace la investigación material. Pero el Ministerio Público, fundado en pruebas sólidas, claro, es la que consigna o pone a disposición de un juez por considerar que hay evidencias suficientes para que se abra un juicio y se impute una responsabilidad por parte ya del Poder Judicial estrictamente. Entonces, estamos ante una división, ante una responsabilidad dividida en este caso, en este y en todos los casos. Cuando el Ministerio Público hace mal su tarea, está incubando que los jueces puedan soltar al delincuente que se supone hay que perseguir. Ahora, el problema no es la división, esa división la vemos en muchos otros sistemas políticos, en donde en efecto hay policías, hay el Ministerio Público, como bien dice Paoli, consigna, y después están los jueces. Y lo que nosotros vemos en otros sistemas, el que más conocemos de siempre es el de Estados Unidos, es como la policía de investigación y los procuradores trabajan de manera conjunta, ¿sí?, para ir y presentar su caso al juez. El problema que tenemos aquí, como siempre, es el Estado de competencias, acusa sí, claro. ahí. Y entonces tenemos a las tres instancias absolutamente desarticuladas. Y lo vemos al nivel más bajo cuando se están diciendo los casos, y lo vemos, que es lo más dramático, arriba, cuando no se han podido poner de acuerdo, ¿sí?, en una política de Estado las instancias que intervienen en el combate al crimen organizado. O sea, realmente, ¿para dónde nos hacemos, Sergio? Sí, ahí en ese sentido, Miguel Carbonell lo cito, porque él hace una hipótesis, dice, las acusaciones
sistemáticas del presidente contra los jueces es una maniobra para distraer la atención sobre las responsabilidades de la Procuraduría General de la República en casos como el de Hank Ron. Yo añadiría, fue también una forma para responder a la increpación que le hicieron las víctimas agrupadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, porque su primer exabrupto contra los jueces fue en la primera reunión con el grupo de Javier Sicilia y las víctimas, porque incluso le dice que Rubí, la hija de la señora Marisela, no recuerdo los apellidos, de Chihuahua, ¿no? De Chihuahua, había sido matada por un criminal liberada por un juez. Y a partir de ahí como que le encontró la forma psicológica para salirse de la trampa que le representaba las críticas tan duras que le hicieron en ese evento. En ese sentido, solo añadiría que qué lástima que el Poder Judicial no haya tenido la entereza para enfrentar a los críticos, a las víctimas de sus errores, porque vamos, aquí el Poder Judicial ha cometido errores inmensos y que se haya rehusado a reunirse con las víctimas. Eso me parece lamentable en esta historia de, pues, búsqueda de evasivas de ambas partes, porque ninguna de las dos está asumiendo su responsabilidad cabal para decir sí, nos hemos equivocado en esto y en esto y en esto. Claro, esto me recuerda a lo que decía yo en el otro bloque sobre las conductas, ¿sí? Otra conducta persistente es esta, echarle la culpa al de enfrente, pero creo que ya pues nos dicen me vas a reprimir. No, yo ¿cómo te voy a reprimir, María Amparo? En esta época de equidad de género, de ninguna manera, de igualdad entre los sexos. Nos tenemos que ir, la dictadura del tiempo, regresamos en unos segundos. Pues ya hace tiempo se venía hablando de los inminentes cambios en el gabinete. Claro, todo el mundo esperaba uno, el de Hacienda, porque su titular, ¿sí?, se venía diciendo, y así lo había demostrado su propia conducta en los fines de semana o en las noches, que estaba haciendo proselitismo para lanzarse como candidato del PAN a la presidencia. En todo caso, tenemos, entre otros, 3 cambios muy importantes. Menciono los primeros 2 en esta primera parte de la conversación, si les parece, que es el de Hacienda y de Salud. Y yo los menciono porque, cuando menos desde mi perspectiva, eran 2 muy buenos secretarios. Yo creo que el secretario Cordero se desempeñó bien como secretario de Hacienda, logró los consensos, logró negociar bien el presupuesto, mantuvo la convocatoria con los grupos tanto nacionales como internacionales con los que tiene que tratar normalmente un secretario de Hacienda, y bueno, se sacrifica, pongámoslo entre comillas, un secretario de Hacienda para que se vaya de candidato. Creo que el nombramiento de su sucesor es muy acertado. Yo tengo una magnífica opinión del ahora secretario Meade, José Antonio Meade, que lo va a sustituir. Y por otro lado, el de Salud, que también se ha revelado incluso en las encuestas como un magnífico secretario, un secretario que entró pues con un golpeteo fuerte. Yo recuerdo de los primeros artículos que escribí en Reforma en este sexenio, fue en contra de Córdoba Villalobos por todo el asunto de querer restringir el uso del condón y demás, y creo que fue un hombre que fue evolucionando y que hizo muy bien su tarea política, social y administrativamente. Y se va y entra también, creo yo, un cuadro con menos experiencia, pero un cuadro bueno que se ha desempeñado muy bien en el Seguro Popular. Lástima porque eran 2 muy buenos secretarios, en fin, se van los 2 por motivos electorales y nos quedaría el otro importante, que es el del CISEN, pero se los dejo a ustedes. Pues yo me uno a los responsos de elogios. Responsorial. Por una razón. Uno de los problemas que tuvo la administración de Felipe Calderón en el tema de seguridad fue que no daba información y lanzaba un mensaje muy poco coherente a veces, un poco descoordinado, descuadernado. Eso empezó a cambiar cuando Alejandro Poiré, un hombre bien entrenado en la vida académica,
entró como subsecretario de religión o no sé qué otras cosas. Sí, asuntos religiosos. Población, migración y asuntos religiosos. Población, migración y asuntos religiosos, pero en fin, creo que se ocupó más bien de seguridad porque él fue el que organizó, o al menos él fue el que llamó a los invitados a los diálogos, primer diálogo sobre seguridad con la sociedad en agosto del 2010. Hace... Tardísimo. Pues, 4 años después de empezar la guerra, finalmente se reúne con la sociedad y lo que antes era una sequía se convirtió en una catarata y cascada de información, de desigual calidad, por supuesto, pero al menos hemos estado teniendo información. La primera salió del CISEN, porque la mejor presentación de esos diálogos fue la hecha por Guillermo Valdés. Fue una presentación espléndida que luego me contaron, la terminaron 2 horas antes, un bomberazo típico de la administración, pero que en todo caso... reveló mucha información. Reveló muchísima información y después Alejandro Poiré empezó a alimentar la discusión con sus tesis. No comparto todas ellas, pero al menos había un referente intelectual. Aquí la pregunta, y me uno a la tesis que tú manejas, ¿y qué va a pasar ahora que esté como el espía principal o el analista principal que está obligado en la tradición universal a guardar silencio? A callar, claro. Pues no lo sé, pero tal vez lo que veamos sea una política de seguridad otra vez mediocre, opaca. En materia de comunicación. En materia de comunicación, sí. Yo tengo respecto de estos cambios de gabinete en términos generales, porque el del CISEN no forma parte del gabinete, el titular del CISEN, 2 dudas. Una, la primera se relaciona con lo último que decías. ¿Qué significa el cambio de Poiré? Porque no tenía por qué salir, podía seguir siendo el vocero, no había ninguna necesidad, podían nombrar a cualquier otra persona. Esto de que a Guillermo Valdés le habían dicho que lo relevarían en el último año. Primero, no falta un año, falta año y medio de gobierno. Es hasta el 1 de diciembre de 2012 que se cambia el gobierno. Antes hay elecciones, pero hay un año y pico. Podrían haberlo cambiado, pues, digamos, a fines de este año. Y hay muchas gentes que podrían haber ocupado ese lugar, creo yo. Pero la duda mía está en qué significa que después de tener este vocero, que era muy prolijo en sus intervenciones, en sus explicaciones, en el sentido que tenían las decisiones que el Estado iba tomando en diversos lados, en las Fuerzas Armadas, entre los jueces, etcétera, de repente lo acallaran y pusieran a una persona que ya está en el equipo presidencial, que es Alejandra Sota, que va a ser pues mucho más discreta, como lo ha venido siendo, mucho menos prolija y mucho menos plantada para dar la información, como lo hacía Poiré, creo yo. Tengo una duda de si esto significa que hay un cierto cambio en la estrategia de relación con el narcotráfico y el crimen organizado por parte de la presidencia. No lo sé, lo tengo como interrogante. La otra interrogante que tengo es si Felipe Calderón va a persistir hasta el último día en nombrar a la mayor parte, si no es a la casi totalidad de sus colaboradores, provenientes solo de 2 instituciones que le son caras y leales, caras en sentido italiano, no norteamericano, ¿no? Caras en sentido de ser de su propio, de su lealtad total. Solo nombra gentes o de la Libre de Derecho o del ITAM. Y si es posible, gente que ha pasado por ambas partes, esos son los perfectos. Ahí está, estamos viendo a un secretario de Salud que viene de sus relaciones con Felipe Calderón en el ITAM. Estamos viendo, también es el caso de Poiré, también es el caso de casi todos los nombrados, o vienen de la Libre o vienen del ITAM. ¿Qué no habrá en otras instituciones gente competente? Lo digo no como resabio, sino porque es muy marcado. Si no es del ITAM o es de la Libre, no puede formar parte del gabinete. No, yo no lo tengo como interrogante. No es que no estaría de acuerdo si me dices, con la realidad. O el secretario Cordero no era del ITAM. Sí, pero o el secretario Lujambio no era del ITAM. Relaciones que se ha mantenido es Colegio de México. No, pero eso es, por eso dije casi todos. Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública de la Ibero, ¿sí? Licenciada en Economía. Son las excepciones. De la Ibero. No, Elvira, no sé, o sea, creo que no. La crítica que se le ha hecho, y
probablemente sea cierta o es cierta, sí, es gente muy relacionada a su equipo. Incluso ahora en el caso de Meade, por ejemplo, que sí es sin duda del ITAM y creo que tiene las credenciales para ser secretario de Hacienda, no es caro, ¿no? En el sentido de sus gentes muy allegadas, o sea, ahí no hubo, digamos, amiguismo y estas cuestiones de lealtad que se dicen. Ahora, voy a regresar porque aparentemente sí, esto de lo de salud y Hacienda, esperamos continuidad en ambos despachos, ¿no? En ambas secretarías. No ha causado mayor polémica, quizá la de Salomón Chertorivsky un poco más, a mí me parece un nombramiento acertado. Pero el caso de Poiré, ustedes se están centrando mucho y creo que es un aspecto relevantísimo, el de la comunicación, ¿sí? ¿Qué pasa ahora en términos de la comunicación? Porque finalmente sí hubo un acercamiento y fue importante el cambio. No solo se tardó 4 años el presidente Calderón en juntarse con la sociedad a la mitad de la guerra, sino también se tardó 4 años en nombrar un vocero, ¿sí? Y un vocero que con toda la polémica que ha levantado, ha sido un vocero que ha permitido, ¿sí?, que haya un debate. Ahora, ¿qué pasa, yo me pregunto, con la política sustantiva del CISEN? No soy experta en seguridad ni mucho menos, pero mi impresión es que lo que se ha enfatizado en estos últimos 5 años y también en un escenario de combate al crimen organizado, no sé si es lo correcto, más bien yo pensaría que no es lo correcto, fue levantar, y lo dijo así en su discurso de cambio el presidente Calderón, fue reforzar las capacidades analíticas del CISEN, ¿sí? Yo hubiera pensado, honestamente, que un órgano de inteligencia, y sobre todo en los momentos que está viviendo México, ¿sí?, hay que reforzarle otras cosas, entre otras su capacidad de investigación más que de análisis. Y yo me pregunto si este cambio va a marcar este cambio de gabinete o este cambio de titular va a marcar también un cambio en política, ¿sí?, en política del órgano de inteligencia. ¿Por qué? Porque hemos venido hablando en estos segmentos de la falta de articulación en justicia, de la falta de articulación en la cuestión de la batalla del crimen organizado, por ejemplo, con los alcaldes, con el IFE, etcétera, y aquí veo otra falta de articulación. Todos sabemos que hay otros órganos de inteligencia. ¿Están coordinados o no están coordinados? ¿Se pone al servicio del Gabinete de Seguridad del CISEN o no se pone? ¿Qué nos dicen sobre el órgano de inteligencia este cambio? Mira, son yo sé que, perdón por las preguntas. No, sí, son varios niveles los que estás metiendo. Sí. Me quedo en uno fundamental que va al corazón de uno de los problemas que tiene esta guerra. El vocero de la guerra fue el presidente entre el febrero del 2007, en un discurso en la el Día de la Fuerza Aérea en Zapopan, Jalisco, cuando hace la justificación conceptual y teórica. Y por primera vez desde 1987 le da carne a lo que significaba la amenaza del crimen organizado. Por primera vez menciona 8 estados que están secuestrados. Tuvieron que pasar 4 años en los cuales Felipe Calderón fue dando mensajes que no necesariamente reflejaban una visión estratégica, una visión integral. Lo que comentaba sobre Alejandro Poiré es que en el momento que él es el vocero, por su capacidad analítica porque vamos, quien ha hecho una tesis de doctorado, su caso de Alejandro, tiene la capacidad de relacionar información y en ese sentido salió un mensaje mucho más coherente y claro, con el cual se puede estar en desacuerdo, en acuerdo, pero al menos ya hay algo con qué referirse. Eso tal vez ya se acabó. Déjame precisar un poquito. Como en 10 segundos, porque ya... No, es que te iba a darle la razón, porque ni el secretario de Defensa ni el de Marina. Yo decía que tenía la duda primero, y segundo, que la mayor parte de los miembros del gabinete y del gabinete ampliado vienen o del ITAM, y eso te lo puedo probar numéricamente. Bueno, luego, ahora me lo pruebas numéricamente y se lo decimos después al auditorio, pero ahorita nos tenemos que ir y nos queda todavía un bloque. Quédese con nosotros. Okay. En la historia, uno de los temas más complejos, interesantes, son las consecuencias no buscadas. Lo que algunos hechos provocan sin que sus autores o los protagonistas los tengan pensados. Y es el caso con el 10º aniversario de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Se inauguraba el siglo XXI y
cito dos textos que han aparecido en los últimos días. Uno de Paul Kennedy, profesor de Yale, y otro de un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Ambos coinciden en un hecho fundamental que tiene como trasfondo la tesis de Paul Kennedy sobre el riesgo que corren los imperios cuando se expanden sin tener las bases económicas para respaldar esa expansión. Y lo que ellos concluyen es que Osama Bin Laden y Al Qaeda tuvieron un impacto muy fuerte sobre el poderío estadounidense porque hicieron que George W. Bush se concentrara demasiado en la seguridad de invadir Afganistán e Irak y se gastara fortunas que Estados Unidos no tiene, y en ese momento, mientras Estados Unidos se entretenía o se quedaba atrapado en los desiertos, en las planicies iraquíes o las montañas afganas, China, la India, Brasil, entre otros países, empezaron a carcomerle, a llenar los espacios dejados por el imperio. Esa es en esencia la tesis, que me parece que tiene sentido para resumir o sintetizar lo que pasó en los últimos 10 años. Yo no estoy seguro que esta tesis más bien estoy en contra de esta tesis de que para poder ampliarse como imperio se requieren tener las bases financieras para poderlo hacer. Si no, no nos podemos explicar el imperio romano, por decir algo. Claro que eso era antes, me van a decir, y ahora para ser imperio se requiere tener muchos recursos. Pero en cambio sí estoy de acuerdo con las tesis que sostiene Stiglitz, el premio Nobel, señalando que a partir del ataque al 11 de septiembre se empezó a desarrollar una política en la cual el presidente Bush entonces, en forma de crédito, desarrolló las guerras de Afganistán y de Irak, que fueron terriblemente gravosas en número de muertos, en número de bajas de ambos lados, pero hablando de 1 millón de iraquíes fuera de su país, o muertos o exiliados, etcétera, dando unas cifras verdaderamente importantes, ¿no? Porque a partir del 11 de septiembre, el presidente Bush inicia una guerra para la cual no tenía, efectivamente en eso tiene razón Kennedy, no tenía los recursos. Entonces, ¿qué la hace? La hace con crédito e infla la economía, infla los créditos, y de ahí viene una burbuja que se va a reventar ya con el asunto de Lehman Brothers hasta 2008, porque la deuda que los Estados Unidos contrae es de tal magnitud que la está llevando a una crisis que parece ser insuperable, Hay que ver también un poco este discurso del presidente Obama el día de ayer, que es verdaderamente sobrecogedor, porque no es un discurso de un presidente de la República, es un discurso de un preacher, de un predicador norteamericano que cita la Biblia, el Evangelio, y que se pone, claro, como creo que hay que ponerse en ciertas situaciones dramáticas, pues en las manos de Dios, porque el asunto está terriblemente difícil. Pero no es un asunto que va a sacar tesis políticas, económicas, sociales, sino que es una tesis de invocación al Creador para que resuelva esta terrible crisis en la que estamos viviendo. Si eso hubiera pasado y lo hubiera hecho el presidente de México aquí, lo deshacemos en críticas, ¿no? Sí, por el Estado laico. Una invocación religiosa de ese tipo. Me parece brillante la manera en que resumiste realmente los dos artículos, porque yo la verdad ni lo había visto, incluso lo comentamos hace un rato en el intervalo aquí, y no había visto qué bien engarza esta idea de un imperio que no se puede expandir cuando no tiene las bases materiales, que sí las tiene Estados Unidos, pero al utilizar esos recursos deja, ¿sí?, de atender una serie de cosas, ¿sí?, y entonces no se fija cómo el resto de los países están avanzando, India, China, etcétera, sobre todo China, ¿no? Entonces me parece que lo engarzan muy bien ellos y lo explicaste, porque son artículos complicados estos dos, muy recomendables. Ahora, un aspecto que no hemos hablado aquí son las consecuencias internas, ¿sí?, para la sociedad norteamericana, una sociedad tradicionalmente libertaria,
¿sí?, de los ataques del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque a partir del 11 de septiembre, más allá de las consecuencias económicas y de los datos que mencionas, Paoli, ¿qué ocurre en términos de lo que los norteamericanos piensan de su Estado, de las capacidades de su Estado, de su nación, y hasta dónde están dispuestos ellos a restringir las libertades con las que tradicionalmente están acostumbrados a vivir, ¿sí? Y me parece que ahí sí hay un cambio, digamos, de paradigma cultural de la sociedad norteamericana, que todavía vamos a ver sus secuelas. Se vuelve mucho más permisiva la sociedad norteamericana con respecto, o más tolerante con respecto a el nivel de intervencionismo del Estado norteamericano, que normalmente se había tratado por parte de la sociedad de, digamos, contener, ¿no? Yo mencionaría ese aspecto cultural. Un par de ideas adicionales para entrar en desacuerdo contigo. Claro, muy bien. Mira, hay una literatura inmensa en las relaciones internacionales de cómo el sustento económico es fundamental en el recambio. Desde el Imperio Romano, todos los imperios de hecho hay una economía política de la expansión, y Estados Unidos se expande durante el siglo XIX y XX aprovechándose la debilidad, y sustituye a Gran Bretaña, por cierto, la Segunda Guerra Mundial, obligándola con el sistema de préstamos y arrendamientos a que desmantele el sistema imperial de preferencias, vamos. Ahí hay un clarísimo cambio, así de que tiene que ceder ya el imperio porque no lo puede sostener, porque lo pierde en la guerra. Pero tal vez más importante es, generalmente bromeamos entre los bloques, de que cuando hablamos de lo internacional se cae el rating, lo cual lo hemos visto y es una pena, porque esta es una etapa en la historia de la humanidad en la cual es fundamental para un país como México, tan determinado por la geopolítica, entender las fuerzas internacionales, bueno, para aprovechar, por ejemplo, la debilidad de Estados Unidos, porque es el momento en el cual tendríamos que tener una estrategia nacional para ampliar nuestras capacidades de negociación. Yo voy a continuar con este diferendo, que solo se refiere a que los imperios se expanden cuando tienen los suficientes recursos económicos para hacerlo, porque por supuesto los romanos tenían recursos morales muy fuertes, el derecho romano, esta capacidad política para controlar pueblos atendiendo a las reglas que ellos habían dado para que persistieran esas reglas, esa legislación, y ellos, cuando venían los conflictos, metían a los jueces, a los magistrados del derecho romano y resolvían respecto del derecho romano con una gran justicia, con una gran equidad. Esta es la explicación mayor, y Stiglitz, y me apoyo en ese artículo tan extraordinario que publicó ayer El País, dice que Estados Unidos ha ido perdiendo una capacidad moral, porque no es solo el recurso económico el que se requiere, sino esta capacidad moral que ha perdido en función de que ha violado derechos humanos, dice Stiglitz, muy sistemáticamente en Irak, en Afganistán, en muchos otros lados, y esto le ha hecho perder esta calidad moral que tenía para que, además de los dólares de Mr. Marshall al terminar la guerra y de otras cosas, pudieran llegar con elementos morales para poder pactar, arbitrar, entrar en soluciones que son de orden moral por quien las propone. Estados Unidos ya no tiene capacidad moral, según plantea el propio Stiglitz. Yo estoy citando nada más. Entonces, claro, creo que tienes toda la razón. Qué bueno que mencionas esa parte del artículo, porque es la parte, creo yo, la cultural que estoy comentando, más la moral, más la del poderío económico, que viene a agravarse con la crisis del 2008. No estoy segura que sea consecuencia de lo que ocurrió, digamos, de su expansionismo y el dinero que ha gastado en sus guerras en Afganistán y en Irak, pero como estas tres, la moral, la cultural y la económica, se han juntado en estos momentos, y hacía muchos años, bueno, creo que como tú dices, desde la Segunda Guerra Mundial, nunca había estado circulando tanto la idea de que puede ser el principio del fin del poderío económico, ¿sí? Si a esto le juntas la crisis interna que hay
digamos, la división tan fuerte, que también creo que es más fuerte que a lo que nos tenían acostumbrados, entre el ala conservadora del Partido Conservador, ¿sí?, y el Partido Demócrata, ¿sí?, sí estamos hablando aquí de una crisis en muchas esferas de acción de Estados Unidos, ¿no? Sí, instituciones. En términos, para regresar, creo que queda poco tiempo, en términos teóricos en las escuelas de relaciones internacionales hablan de poder duro y poder blando. El poder blando sería la autoridad moral. ¿Qué es lo que dice Stiglitz, ¿no? Que es lo que dice Estados Unidos Stiglitz. ha perdido el poder blando. Y ha perdido el poder duro, que es el poderío del dólar, el déficit, etcétera, que curiosamente es, con otros términos, la vieja tesis de Carlos Marx de estructura, superestructura, es decir, la parte económica y la parte de las ideas, que es un viejísimo debate de ver cuál factor tiene prima como motor de la historia y del cambio. No hay, por supuesto, acuerdo, ni lo habrá jamás, porque hay etapas en las cuales predomina uno y otro, pero en fin, nos informan que nos tenemos que ir. Es una pena porque estábamos muy animados en este diálogo. Ha sido un placer estar con ustedes. Regresamos la próxima semana.